El reto de este módulo consistía en simular y modelar el comportamiento de un tren que viajara a altas velocidades debido a las leyes electromagnéticas mediante un motor lineal. Las vías del tren tienen dos sets de bobinas de metal y el tren lleva unos imanes superconductores llamados bogies, los cuales interactúan con los imanes de la vía creando un campo y fuerza magnética. La fuerza magnética es tan potente que levanta el tren 10 centímetros de la vía, haciendo que levite y se elimine la fricción, lo que provoca que las velocidades a las que llega sean mayores. Lo que hace que el tren siga una trayectoria es que las líneas del campo magnético, al deformarse, forman una especie de túnel magnético, lo que hace que el tren viaje dentro de ese túnel y no se descarrile. A este efecto de levitación se le llama efecto Meissner. Cuando las líneas del campo magnético del electroimán son repelidas por el superconductor de material diamagnético, este tipo de material tiene como característica que genera un campo magnético contrario, lo que provoca que el flujo magnético sea cero en el superconductor y exista una fuerza repulsiva que hace que el tren levite. Si trasladamos este principio al tren, ocurrirá únicamente cuando el tren alcanza cierta velocidad, ya que la velocidad es proporcional a la fuerza. Debido a la fórmula, fuerza es igual a carga por velocidad por producto cruz del campo magnético. La regla de la mano derecha nos permite ayudar a identificar las direcciones de la fuerza, la corriente y el campo magnético. El modelo que vimos en clase consistía en dos alambres de cobre, los cuales estaban paralelo uno del otro y conectados a una batería. Una barra de aluminio que fuera lo suficientemente larga para reposar sobre ambos alambres de cobre e imanes, los cuales estaban debajo del alambre de cobre y la barra de aluminio. Esto simulaba el tren, la barra de aluminio y sus vías, los alambres de cobre. Al poner la barra de aluminio sobre los rieles de cobre, existía una corriente sobre ella. El campo magnético provocado por los imanes, la corriente de la barra y la fuerza quedaba así. Esta es la fuerza que hacía que la barra de aluminio se moviera hacia la derecha. Si cambiábamos la dirección de la corriente, la fuerza quedaba a mi izquierda, lo que hacía que la barra de aluminio se moviera a la izquierda. Esto se debe a la fuerza Lorentz, que no es más que la suma de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Es muy importante recalcar que para el tren en la vida real se utilizan electroimanes o imanes permanentes, ya que estos tienen la característica de que se los puede regular el campo magnético que emiten, regulando la corriente que pasa en sus espiras. Además de que podemos controlar cuando están activos y cuando no. Utilizamos dos softwares para la simulación, SolidWorks y MATLAB. SolidWorks nos permitió realizar una simulación de cómo se vería el tren moviéndose sobre los rieles y pudimos ver de manera gráfica los principios del motor eléctrico, que son los rodillos girando en su propio eje. Y en MATLAB pudimos graficar la distancia del tren, que la gráfica visualmente arrojaba elipses que representaban la posición del tren y la altura a la que levitaba debido a la fuerza magnética. La aceleración ocurría debido a la corriente de los electroimanes y a la intensidad del campo magnético, y el frenado ocurría al invertir la polaridad de los últimos imanes para que estos frenaran la barra de aluminio, activando los electroimanes de un determinado tiempo para evitar que la barra de aluminio oscilara. También en MATLAB simulamos la intensidad del campo magnético y nos dimos cuenta que es más intenso en medio de los imanes que en las orillas, y también vimos una gráfica de la fuerza magnética con respecto a la posición, y era una función sinusoidal que subía y bajaba. Para el método de Runge-Kutta nos ayudó a resolver ecuaciones diferenciales mediante iteraciones e interpolaciones para que a la hora de graficar encontráramos puntos nuevos a partir de los puntos anteriores. Realizamos este método y obtuvimos los resultados de las gráficas de posición respecto a tiempo y velocidad respecto a tiempo. Ambas gráficas tienen el mismo comportamiento. La única diferencia es que el código del pino es que tiene un stop, lo que hace que nuestra gráfica parezca que es diferente, pero en realidad tiene el mismo comportamiento. Tanto la posición como la velocidad aumenta con respecto al tiempo, es decir, va así.